Hola Alexa, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Ok, vamos a ir empezando por acá la clase. Bueno, igual hoy lo que vamos a ir trabajando para ayudarles un poco es la parte de la tarea de esta semana, que en realidad es sumativa, entonces sí hay que hacerla bien, ¿verdad? Para que tengan todos los puntos por acá. Entonces, Pablo y Melissa matricularon un curso de atención a pacientes adultos, el cual se aprueba con una nota de 80 o más. Dicha nota se obtiene de sumar los porcentajes obtenidos en cada rubro evaluativo, sin redondear. Cada uno de esos rubros, así como el porcentaje que representan en la nota final y los resultados de estos dos muchachos, se presentan en la siguiente tabla. Entonces podemos observar que los rubros o lo que se le califica a esta persona es el examen uno, la práctica, el examen 2 y el proyecto. El examen uno vale un 20%, la práctica 10%, el examen 30%, el proyecto 40% para un total de 100 que es la nota. Pablo en el primer examen se sacó un 80. En la práctica se sacó un 85, en el examen 2 se sacó un 70 y en el proyecto se sacó un 90. Las notas para Melissa igual en las mismas cositas se sacó un 100 en el examen uno, un Buenas noches, 60. profe. Hola, buenas noches. Vamos a hacer, Ginette, la práctica evaluativa de esta semana para que tengan todos los puntos como tal, ¿verdad? Entonces apenas estamos leyendo la primera pregunta. El examen uno, Melissa se sacó un 100, en la práctica se sacó un 60, en el examen 2 se sacó un 50 y en el proyecto se sacó un 95. Calcule la nota final de cada estudiante, así como su condición final, ya sea aprobado o reprobado. Entonces, sí, por acá, nada más hacer como énfasis, por así decirlo, de que se aprueba, o sea, se pasa el curso, o por lo menos en esta situación, el curso se gana con un 80 o más. Entonces, vamos a ir viendo cómo fue el promedio de Paulo, luego vamos a ir viendo cómo fue el promedio de Melissa, y ahí vemos si los dos pasaron, si los dos se quedaron, o pasó uno y el otro no. Entonces vamos a empezar con Pablo. Vamos a ver cómo nos va con las calificaciones de Pablo. Pablo en el primer examen se saca un 80 y ese examen tiene un 20%. Entonces, X barra, pero como son de notas, son en realidad un promedio ponderado. Entonces le pongo aquí como la P. Cuando es promedio ponderado, nosotros tomamos en este caso, por ejemplo, la calificación de Pablo en el primer examen que es un 80, pero debo multiplicarlo por el monto de porcentaje que tenga, digamos, en este caso, el primer examen. Es un 20%, entonces lo multiplico por 20 más, tomo la segunda calificación, que en este caso es una práctica. En la práctica se sacó un 85, pero lo multiplico por su respectivo porcentaje, que sería 10 más tomo la tercera nota, que sería un 70, eso equivale, o por lo menos eso es el 30% del segundo examen, entonces tomo 70, que fue la nota, por el porcentaje correspondiente, que es 30, más tomo la otra nota, que es 90, y la multiplicamos por 40. Voy a tratar de hacer la letra más pequeñita para que me quepa todo ahí, porque yo sí escribo un poquito grande. Entonces voy a ponerle aquí como X promedio es igual. Entonces es 80 por 20 más 85 por 10 más 70
por 30 más 90 por 40. ¿Ok? Todo esto se debe colocar en una sola fracción y se va a dividir entre el total, pero en este caso para nosotros, como son calificaciones, el total siempre va a ser 100. Entonces aquí el promedio ponderado y esto así tal cual lo vamos a ingresar en la calculadora, aunque sea una fracción grandecita, pero ponemos aquí fracción y multiplicamos tal cual lo tenemos anotado. Entonces, 80 por 20 más 85 por 10 más 70 por 30 más 90 por 40, que es todo lo que tenemos en la parte del numerador, sobre 100. A nivel de fracción nos da 163 sobre 2, pero mentiras que nosotros decimos, ay, me saqué un 163 sobre 2 en el curso, no, ¿verdad? Por lo menos lo pasamos a decimal, entonces recordemos, con la tecla SD sería 81,5. Entonces, vea que acá al inicio, y se los marqué con amarillo, dice que se gana el curso con una nota de 80 o más. O sea que Paulo casi deja los pelos en el alambre, ¿verdad? Entonces, en este caso, Paulo, la condición es aprobado. O sea, Paulo sí pasó el curso. Vamos a analizar la situación, en este caso, para Melis. Vamos a ver igual, vamos a ayudarle a Meli a calcular el promedio de ella y a ver si ganó o no ganó. Entonces igual vamos a calcular un promedio ponderado, exactamente la misma situación, pero agarrando las notas de ella. Entonces, Melissa se sacó un 100 en el primer examen, entonces ponemos la nota que es 100 por el valor porcentual de ese examen que es 20 más. Esto es como lo que dice uno, por más, por más, por más, ¿verdad? Porque tomo la nota por su porcentaje, ¿verdad? De esa condición, más tomo la otra nota por su porcentaje, más tomo la nota por su porcentaje y así sucesivamente. Entonces, tomamos la nota de Melissa en el primer examen, que es un 100 y vale un 20%. Entonces, 100 por 20 más. La segunda nota que ella tiene es un 60 por, y eso sería un 10% de práctica. Entonces, 60 por 10 más tomo la tercera nota, que es un 50 por el porcentaje correspondiente a ese examen, que es un 30 más tomo la siguiente nota, que es 95 por su respectivo porcentaje, que es 40. Todo esto de acá lo colocamos sobre la totalidad, que recordemos que al ser notas, nuestra totalidad va a ser 100. Entonces, XP, o sea, el promedio ponderado, y la misma situación, tenemos que colocar esto en la cálculo. 100 por 20 más 60 por 10 más 50 por 30 más 95 por 40, todo sobre 100, que nos daría 79. El curso se pasa con 80 o más y ven que a Melissa le dio 79 el promedio final. O sea, Melissa no pasó. O sea, Melissa quedó reprobada. Ok, entonces ven que le sacamos el promedio a cada uno, entonces calcule la nota final de cada estudiante, ya lo hicimos, Pablo con 81,5, Melissa con 79 y la condición, bueno, y Pablo sí le dio, o sea, Pablo está aprobado, Melissa está reprobado. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicas, con este ejercicio? No, profe. Ok. ¿Puedo pasar o están tomando apuntes? Igual esto yo lo subo al documento, pero si están tomando apuntes, nada más me avisan y las espero. Ya yo lo escribí por cualquier cosa. Ok, perfecto. Excelente. Si no, igual me avisan y las espero. Ok, por acá tenemos una asociación de desarrollo.
realizó un estudio sobre la edad de las personas que asisten a las actividades culturales que promueven. Esto con el fin de crear nuevos espacios para satisfacer a la población promedio. Según la información recaudada, los asistentes se dividieron en los siguientes 5 grupos. Entonces, el primer grupo va en un rango de 5 a 15 años. Entre 5 y 15 años tenemos 8 personas. En edades mayores a 15 y hasta 25 exactos, o sea, en el rango de 15 a 25 años, tenemos 7 personas. Mayores a 25 años y con 35 exactos, 6 personas. Mayores de 35 años y hasta 45 años exactos, 13 personas. Mayores de 45 años y hasta 55 exactos, tenemos 16 personas. Calcule, y ve que aquí está muy claro, calcule la edad promedio de los asistentes a la actividad. Recuerde indicar todos los pasos y presentar los cálculos necesarios. Y una información importante también, note que los datos están agrupados. ¿A qué nos referimos con datos agrupados? Hay datos agrupados y no agrupados. Los agrupados son los que ya están propiamente en una tabla, ¿verdad? Son los que ya están en la tabla, y los no agrupados, por decirlo así, están como sueltitos, como mira, 15 años, 18 años, 25 años, o sea, propiamente la edad, como si yo hubiera ido uno por uno, a punto, otra persona, a punto, otra persona, era como una lista de mercado, por decirlo así. Puedo calcular un promedio, pero ustedes tal vez me dirán, mira, profe, es que en la primera categoría dice de 5 a 15 años, 8 personas. Profe, es que yo no sé si hay, no sé cuánta cantidad de 7 años, cuánta cantidad de 12, todos serán de 15. Entonces uno necesita como promediar primero acá para ya poder generar un promedio normal. Entonces, para promediar primero cada columna, por así decirlo, yo voy a tomar los extremos de dónde a dónde van esas edades, las voy a sumar y lo que me da lo voy a dividir entre 2. Entonces, más o menos acá, para la primera es de 5 a 10 años. Entonces, yo necesito tomar de 5 a 10, A perdón, 15, a profe. 15, perdón, sí, 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 ya a 15, ya es que voy de 10 en 10, entonces estaba pensando también como 10, pero es de 5 a 10 y lo tengo que dividir entre 2. Entonces, acá, ven que si yo tomo de 5 a 15 y sumamos 2, esto me da 10. Entonces, este 10 viene siendo como mi promedio, lo voy a anotar acá. Mayores a 15 y hasta 25, de la idea sería la misma. 15 más 25 sobre 10 para más o menos ir promediando lo que son las edades. Entonces, 15 más 25 sobre 2 nos da 20. Entonces, ese resultado 20 lo coloco acá. Y así tengo que ir con todas las demás. Si ustedes lo quieren apuntar, está bien, pero si no, es en realidad un procedimiento que podemos ayudarnos directamente con la calco y nada más ir anotando, ¿verdad? Entonces, este nos da 30 para la siguiente, que sería de 35 a 45 nos da 40, y de 45 a 55 esa nos daría 50, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser en este caso mi promedio ponderado? Entonces voy a trazar acá una línea. Promedio ponderado, como lo hicimos ahorita, pero por acá, pues voy a escribir un poquito acá porque yo escribo un poquitín grande. Voy a tomar esto que acabamos de sacar de 10, 20, 30 y demás, pero lo voy a ir multiplicando por, entonces sería 10 por 8 más
Recuerden que los promedios ponderados es por más, por más, por más, y así sucesivamente. Entonces, 10 por 8 más la siguiente, que sería 20 por 7 más la siguiente, que sería 30 por 6 más la siguiente, que sería 40 por 13 más la siguiente, que sería 50 por 16. Todo esto entre el total. Si yo reviso, de momento yo no tengo el total de datos. No importa que no esté, pero tampoco es imposible de lograrlo. Yo voy a tomar esos resultados o la cantidad de personas que tenemos para saber cuántas personas teníamos en total. Entonces yo sé que de una categoría habían 8 personas, de otra 7, de otra 6. Entonces tengo que ir sumando esos resultados. Entonces 8 más 7 más 6 más 13 más 16, el total nos dio 50. Voy a escribirlo acá abajito para que lo tengan presente. El total, en este caso, son 50 personas. Entonces, este valor así como está, toda esta mega fracción se divide entre 50. Entonces, eso es lo que vamos a ingresar en la cálcula. Entonces, por más. Entonces sería 10 por 8 más 20 por 7 más 30 por 6 más 40 por 13 más 50 por 16 sobre 50. Nos da en fracción, está bien, lo podemos dejar en fracción, 172 sobre 5, o lo podemos convertir a decimal con la tecla SD, que sería 34,4. Entonces, la edad promedio entre estas personas sería 34,4 años. ¿Vale? La edad promedio, la edad promedio, perdón, es de 34,4, y como todo eso estaba en años, entonces años, ¿verdad? Si hubiera sido una edad en meses, pues le ponemos meses. Si es una edad en, no sé, en días, pues le vamos poniendo días o la unidad en la que estemos trabajando. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicas, con este ejercicio? No, profe. Ok. Tenemos la siguiente pregunta, que en realidad es así como pura probabilidad, ¿verdad? Igual estas son de marcar. Voy a ir un momentito nada más aquí a la plataforma. Yo aquí le tengo pantallazo, pues obviamente a mí no me va desde el pantallazo para poder escribir, no me va a salir las opciones, pero ven que ustedes ahorita están viendo la plataforma, ustedes nada más vienen y aquí tenemos las opciones de marcar, ¿verdad? Vengo, le doy a elegir las opciones de marcar. Entonces igual, yo aquí a nivel de pantallazo para poder escribir, pues no me da las opciones, entonces nada más me vengo un toquecito por acá. ¿Ok? A los 580 asistentes, y ven que tengo información importante, 580 asistentes, ese es el total. Son 580 asistentes a una actividad social. Se les consultó sobre su profesión y los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las profesiones, que serían educadores, policías, médicos, ingenieros. A nivel de género, tenemos mujeres y hombres. Entonces, por ejemplo, educadores, bueno, mujeres educadoras, 135. Hombres educadores, 95. En términos generales, hombres y mujeres educadores en total tenemos 230. Policías, igual, tenemos la cantidad de policías en mujeres, cantidad de policías en hombres y la totalidad de ambos géneros, 168. Lo mismo para los médicos y para los ingenieros. De acuerdo con la información planteada y sabiendo que se hará una rifa, o sea, una situación al azar para escoger un ganador,
y todos tienen la opción de ser elegidos. Conteste lo que se le solicita. ¿En cuál de las cuatro profesiones, o sea, en la profesión de educador, de policía, de médico o de ingenieros, en cuál de esas cuatro profesiones tiene mayor probabilidad de salir favorecida una mujer? Entonces voy a ir aquí, digamos, esta sería pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3 y pregunta 4. Entonces voy a irlas analizando por acá, chicas. Pregunta uno. ¿En cuál de las cuatro profesiones tiene mayor probabilidad de salir favorecida una mujer? Entonces, si yo me voy a la parte de educador, ¿cuál sería la probabilidad de que yo seleccione mujeres educadoras? Ven que para calcular probabilidad se coloca una fracción como cálculo, pero yo voy a poner en el numerador las opciones entre el total. Entonces, mujeres educadoras, ven que yo tengo que ver mujeres, tengo que ver educadoras, o sea, estoy hablando de 135 mujeres educadoras, o sea, tengo 135 opciones entre el total de la información, que sería 580. Esto de acá, esta fraccioncita la vamos a colocar en la cálculo. 135 sobre 580 a nivel de fracción, que es válido, sería 27,116 en el denominador. O si ustedes me dicen, no, profe, yo prefiero, en vez de escribir la fracción, prefiero la notación decimal, es válido, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué prefieren? ¿Trabajar con la fracción, trabajar con el decimal? En realidad, cualquiera de las dos opciones es la misma idea. Yo me voy siempre por el decimal también. Yo también, más en este caso, o sea, las dos opciones es válida, fracción o decimal, pero como yo necesito ver quién es el mayor, Sí, o si fuera el caso, quién es el menor, es más fácil comparar mayor, menor o igual teniendo todo en decimal, ¿verdad? Entonces yo también prefiero el decimal. Acá ven que sería 0,2327 y un montón más a nivel como de sugerencia, por decirlo así. Nos es un poco más útil tener la respuesta con dos decimales, ¿ok? Entonces, en este caso, igual, si se puede redondear algo, pues se redondea. En este caso, 0,2327 y demás, esto equivale a 0,23. Entonces, vamos a dejar ese dato por ahí. Tengo que analizar las cuatro profesiones en cuanto a mujeres para ver cuál es la mayor. Vean que en cuanto a profesiones, yo digo, mira, la mayor son las educadoras o los médicos o los ingenieros, policías. O sea, yo sé que no es numérico, sino es seleccione cuál profesión tiene mayor cantidad, ¿verdad? Entonces ahí estaría educadoras. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a analizar las que son policías. Igual, mujeres policías. De mujeres policías yo tengo 62. Pues, ¿cuál va a ser la probabilidad? 62 entre el total de personas con las que estamos trabajando, que sería 580. A nivel de cálculo, eso es lo que vamos a colocar. 62 entre 580, igual, no sé, es más fácil o más útil el decimal, 0,1068 y un montón más. ¿Será que mi respuesta quede en 0,10 o en 0,11? profe, eso le iba a decir porque eso le iba a preguntar, pero yo no me recuerdo si es a partir del 5 que uno lo redondea al 11, entonces 0,11. Correcto, correcto. Para yo saber si el redondeo, digamos, pasa para arriba, por decirlo así, ok, si yo voy a redondear algo con dos cifras decimales, yo me fijo en el tercero, porque si el tercero es de 4 hacia abajo, o sea, 4, 3, 2, 1 o 0, quedo en coma 10. Si el que yo me tengo que fijar es de 5 para arriba, o sea, de 5, 6, 7, 8, 9, genera que este me quede en coma 11. Como ahorita tengo 0,10 y el tercer, y si lo quiero dejar con dos decimales, me tengo que fijar en el tercero. El tercer dígito es un 6, hace que esto a nivel de redondeo pase a 0,11.
Entonces 0,11, ya aplicando el redondeo, es Profe, el resultado, ¿sí? ¿y qué pasa si uno no lo redondea y lo pone como está ahí? Por ejemplo, en el caso mío, si es una pregunta de complete o una pregunta de desarrollo, yo no le voy a castigar tanto el desarrollo. El detalle está en que tal vez venga una pregunta de marque con X tipo tramposa. ¿Tramposa en qué sentido? Qué sé yo, que diga, calcule la probabilidad de tal situación, ¿verdad? Entonces ahí viene la información, usted hace el cálculo como tal, pero resulta que en las opciones va a tener, por ejemplo, 0,10 tal cosa, 0,11 y otras dos por ahí. Entonces usted va a entrar como en el dilema de que si será 0,10 o si será 0,11. Ahí sí es como muy castigado, por decirlo así, la parte de redondeo. Entonces, ¿por qué? Ok. Porque usted va a decir, mira, yo voy a marcar 0,10. Ok, porque yo vi en la calco 0,10 con algo más y, ay, no, voy a marcar la que dice 0,10. Aquí sí no, porque no me está haciendo el redondeo. Digamos que yo se lo puedo perdonar un poquito en otro asunto de pregunta, pero si es de marque con X, sí es como demasiado rigurosa, así como la respuesta redondeada, sí o sí. Ah, ¿Ok? ok. Entonces, mujeres policías, la probabilidad es 0,11. Ahora vamos con las que son médicas, ¿verdad? Bueno, en realidad se les dice médico también, aunque sea mujer, ¿verdad? Probabilidad. Mujeres médicos, 44 entre el total de personas, que sería 580. La misma idea, ¿verdad? Esto lo vamos a colocar en la calco, entonces estamos hablando de 44 sobre 580, que si lo pasamos igual a decimal, 0,075862, un montón más. ¿Cómo me darían ustedes estas respuestas si la cálculo nos presenta eso? Profe. ¿Cómo me- 0,8, profe. 0,08, porque Cero si ocho, sí, redondea perdón, a 0,8. 0,8, ajá. 0,08, porque ve que a la par de ese 7 sigue un 5. Entonces, si es de 5 para arriba, el redondeo es hacia arriba, ¿verdad? Entonces, 0,08. Y nos queda pendiente las chicas que son ingenieras. Entonces vamos para las ingenieras. Igual, vamos, probabilidad es igual. Mujeres ingenieras tenemos 64 de un total de 580. Entonces la misma idea, 64 sobre 580 y la misma opción, ¿verdad? Venimos, ingresamos en la calcu, pasamos un toquecito a decimal y esto nos daría, ¿cómo nos quedaría con o sin redondeo? No, sin redondeo, 0,11. Sin redondeo, ¿verdad? Porque el de la par es cero, entonces de ahí se mantiene 0,11. Me preguntaban por esas profesiones quién tenía mayor probabilidad. O sea, de estos cuatro resultados, 0,23, 0,11, 0,08 y 0,11, ¿cuál es el mayor? Las educadores, entonces. Correcto. En este caso, de todas estas opciones, esta de acá es la opción mayor de todas. Entonces, cuando ustedes vengan y voy a entrar a a la plataforma, tendrían que marcar aquí educadoras. ¿Ok? Pues se puede fijar para ver si las otras sí están. A ver si lo redondearon. Es que vienen en palabras y vienen numéricas, digamos 0,11 sí, estas probablemente sean de algunos otros cálculos, pero como esta es de marcar, digamos, la profesión, entonces es o marcar educadoras, médicos, ingenieros y policías, y están las cuatro profesiones. Ya cuando me dicen como la segunda, ¿cuál es la probabilidad de tal cosa? Ya es la parte numérica, Sí, entonces ya cierto, casi cierto. revisamos, ajá, ya casi revisamos si redondearon o no. Entonces aquí
La opción sería educadoras. Se las voy a dejar así en negrito, ya ustedes nada más después llegan y marcan la opción que necesitan por ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda acá? No, profe. Ok, entonces ya ahí estaría la pregunta uno. Voy para este mismo encabezado, pero ahora vamos con la pregunta 2. Vean que yo les puse pregunta 2 como para que no se nos enrede aquí, ¿verdad? Entonces la pregunta 2, ¿cuál es la probabilidad de que el ganador no sea educador o educadora? O sea, en términos generales, cualquier profesión menos la parte de educación. En términos generales, hombres o mujeres educadores, yo sé que tengo 230 de un total de 580. ¿Cómo puedo calcular yo esta probabilidad? De que no sea educador, yo puedo decir, de ahí, si tengo 580 personas, pero le quito, ¿verdad? O le saco los educadores, que son 230, yo estoy trabajando con 350 personas que no son educadoras. Me están preguntando por la probabilidad de no ser educador. Entonces, acá sería esa probabilidad de no ser educador, serían las 350 personas que están en las otras profesiones entre el total de opciones que sería 580. Esto, así como está, lo colocamos en la cálculo. Entonces sería 350 sobre 580, que a nivel decimal es 0,6034 y demás. Ven que después de ese 60 sigue un 3, entonces no se redondea, ¿verdad? Se mantiene así tal cual. 0,60. Si me voy un toque a la plataforma, como para ver si redondearon o no, ven que está 0,60 en las opciones. Les voy a escribir acá 0,60 para que cuando hagan el repaso ya lo tengan por ahí. Entonces, ya estaría la pregunta 2. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador sea un ingeniero hombre? Entonces yo digo, ingeniero hombre, de yo me voy en la columna de hombres, ingenieros, de ingenieros hombres tengo 22 de un total de 580 personas. Entonces, ¿cómo va a ser la probabilidad de que sea ingeniero hombre? Y tengo 22 opciones entre el total que son 580. Entonces, igual, eso así tal cual, lo colocamos en la cálculo, ponemos la fracción 22 sobre 580, que si lo pasamos a decimal, 0, 0,04. exacto, 0,04. Y revisamos acá en plataforma, ven que está, ¿verdad? Entonces, bien, digamos, plataforma está redondeando bien, ¿verdad? Entonces, 0,04. Redondeando. Sí, porque vieras que a veces uno encuentra errorcillos en la plataforma, que a veces no redondean o cositas así, entonces igual para tomarlo en cuenta, pero ven que ustedes pueden estar tranquilas porque si nos están haciendo el redondo. ¿Ok? Pregunta número 4, 0,04, se los voy a poner aquí abajito, 0,04. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador sea mujer o policía? Cuando a mí me dan una probabilidad de alguna situación o la otra, hay una fórmula en probabilidad que es la siguiente. Probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A
más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. La probabilidad de una unión de conjuntos es cuando la pregunta dentro de su redacción dice una situación o la otra situación. Ven que acá yo tengo digamos, que sea mujer o que sea policía. Entonces yo voy a asumir por acá que la opción A de ser mujer, ¿verdad? O el evento A de ser mujer, el evento B sería policía. Entonces, la probabilidad de A, entonces vamos a decir que este es A y vamos a decir que este es B. Solo probabilidad de A, como A es mujer, entonces, ¿cuántas mujeres en términos generales tenemos? 305 mujeres 5. de un total de 580. Entonces, aquí va a ser 305 sobre 580. Ya tengo la probabilidad de ser mujer. Más P de B, que en este caso B ser policía. Me da igual si policía hombre, policía mujer, pero en términos generales, de ser policía, tengo 168 opciones de 580. Entonces va a quedar por aquí 168 sobre 580 menos la probabilidad, esta U al revés significa intersección, o sea, la probabilidad de que cumpla las dos condiciones es una intersección, o sea, que sea mujer y que a la vez sea policía. De mujer policía tengo 62 opciones. Entonces, menos 62 opciones entre el total que sería 580. Esto, así como estas tres fracciones, son las que nosotras vamos a colocar aquí en la calco. Entonces, una fracción, 305 sobre 580 más la otra fracción que es 168 entre 580 menos la otra fracción que sería 62 sobre 580 que si lo pasamos a decimales 0,7086 y demás. ¿Será que se aplica el redondeo? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Nos quedaría a nivel de aplicar redondeo 0,71. Nada más igual, verificar si la plataforma redondeó o no. Ven que sí redondeó, ¿verdad? Sí, Entonces, 0,71 sería esta de acá, que de igual manera se los voy a notar por aquí para que cuando necesiten la respuesta les quede ahí a la par. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicas, en esta pregunta de educadores y todo lo demás? Profe, no sé, esa me dejó tambaleando, dijo. ¿Cuál? La de esta Esta cuatro. última, la 4, ajá. Ok, en matemática, voy a ponérselos aquí en color. Se los voy a hacer aquí como una nota. En matemática, nosotros tenemos que aprender a ver el lenguaje cotidiano, ahora las palabras como, cómo las traduzco, digamos, a símbolos matemáticos. Que yo diga un O en matemática, más que todo en este tema de probabilidad, es una U y esta U significa unión. En matemática, un I, como mira, yo llevo matemáticas y sociales, o sea, ese I que amarra dos palabras, desde la parte simbólica es esto. Y esto matemáticamente representa intersección. Chicas, a la llamada le queda menos de un minuto, entonces cuando se corta, volvemos a ingresar con el mismo link. Entonces, que a mí me digan que cumpla una situación o que cumpla la otra, yo tengo que sacar una probabilidad con unión. El I es una intersección, necesito que cumpla las dos condiciones. Acá hay una formulita que es para la U de unión. O sea, si usted le dicen, necesito que ocurra una situación o la otra, se calcula con esta fórmula. La probabilidad de la primera situación normal más la probabilidad de la segunda situación
normal